Estamos aquí en La Voz del Interior luego de lo que fue la charla del conversatorio Destinos Mundiales con Seba Rollero, editor adjunto de la sección Deportes de La Voz, junto con Joaquín Balvis, que es el editor en jefe de la sección Deportes. Bueno, Seba, a propósito de todo lo que fuiste compartiendo a lo largo de la charla, en un momento al principio contaban que fueron la cara visible de todo el compromiso que hubo de una comunidad entera que estuvo por detrás. Contanos cómo viviste esa experiencia, qué significó en lo personal haber tenido la posibilidad de viajar a Estados Unidos y cubrir el Mundial. Bueno, lo primero que sentí un poco de presión, obviamente, porque como decís vos, sos el representante de un equipo, en este caso La Voz del Interior, una estructura, una empresa centenaria que confía en vos para que hagas una cobertura y para darle cordobesitud, si querés, a la mirada de lo que es el Mundial en Estados Unidos en este caso. Bueno, superar el tema de la presión, lo que sigue es tratar de configurar todo tu trabajo para poder hacer lo mejor posible en el marco de las coordenadas que te dan. Y esas coordenadas eran tratar de eso, de hacer que sea lo más cordobesa posible la cobertura, desde el público, desde los jugadores, desde la visión que le íbamos a dar al equipo y de cómo íbamos a contar cada uno de los lugares a los cuales íbamos, que sabemos que eran varias ciudades, si teníamos la fortuna de llegar a la final, algo que pasó. Así que nada, cuando empezás a definir eso, empezás a tener todo, de ese nada que te dije recién al todo. Y eso va guiando un poco tu trabajo y después realmente lo vas disfrutando personalmente, profesionalmente, siempre es una bendición ir a un mundial, es realmente muy lindo, no sé cómo decírtelo, ya no me sale el protocolo, está muy bueno, está muy entretenido poder hacerlo y es exigente y la verdad que es un orgullo finalmente cuando lo haces. Bueno, a propósito de esa exigencia, recién hablabas también que llega un punto en el que tanto trabajo por ahí es denso y te cansa. ¿Vos sentís que lo pudiste disfrutar a pesar de todo eso? Bueno, sí, el disfrute es medio raro, ¿viste? No sé por qué asocio la cuestión del disfrute a una cuestión de vacaciones, ¿viste? Decir, che, estoy relajado, lo hago. Acá un poco el disfrute es cuando te empiezan a saber las cosas bien. Para que tengas una idea, nosotros salíamos al aire en la primera entrada del streaming de La Voz del Interior a las 5 de la mañana y podemos terminar a las 11, 12 de la noche de Estados Unidos. Depende de la zona horaria, tenemos 2 horas menos respecto a Argentina con alguna cobertura del banderazo saliendo del estadio. En el medio hacías notas, reels. Yo recuerdo el día más productivo de mi cobertura haber sido 6 reels, unas 10, 12 stories y cada reel hecho nota. O sea, estamos hablando de 6 notas. Para la web, que después iba al papel, más 3 salían del streaming. Voy a decir, bueno, quizás no sea tanto en ese lugar, pero a veces para hacer cada reel y cada salida tenés que agarrar un auto y manejar 30, 40 minutos en alguna ciudad en la cual era difícil. Yo sí disfruté, ¿y quién disfruta de hacer 4 o 5 reels al día, 5 o 6 notas? Es medio pesado. Pero cuando ves el final del trabajo, decís, wow, qué bueno que salió. Y ahí sí, solo en ese momento empezás a llegar a la cuestión de disfrute. Quizás sea una cuestión mía, ¿no? Personal, pero para mí así estaba bueno. Bueno, en un pasaje de la charla también hablabas, ¿no?, de esta diferencia entre cubrir a la selección argentina y seguirla por la cantidad de traslados y los kilómetros y la logística que todo eso implica. Contanos cómo se gestionaron todo ese tipo de complejidades. Bueno, tenés que estar muy atento a la cuestión de entrar al app de FIFA, está muy buena, te guía todo para ser periodista, te da diciendo calendario de entrenamiento, lugares de entrenamiento, cómo sacarle pedido credencial para el próximo partido. En ese sentido es muy útil, estaría bueno, te digo que los clubes de Córdoba hagan algo así con ese tipo de información porque está realmente bueno, integras a muchas personas y después tenemos el soporte de acá del equipo de La Voz del Interior que nos sacaba los pasajes. Me tocó ver compañeros que estaban viendo en la Argentina-Egipto, si perdían, sacaban el vuelo de regreso a Córdoba, si ganaban se iban de vuelta se iban a Atlanta. Y la desesperación de saber, me acuerdo que un compañero, esta anécdota, cuando es el 2-0 a Egipto, empezó a jetear y dijo, estamos chavos. Cuando mete el 3-2, intentó recancelar ese vuelo de regreso y sacar uno que lo lleve al próximo lugar que era Atlanta, y habían aumentado los precios. En cuestión de 5 minutos, cuando Argentina clasificó, aumentó todo. Imagínate, esa locura, gracias a Dios, no la pude vivir porque estaba todo resuelto acá en La Voz del Interior, tenemos cierto margen. Así que cuando te digo que es un trabajo en equipo, más allá de que vayan 2 personas, es realmente un trabajo en equipo que te resuelven eso. Bueno, hablando del trabajo en equipo, preguntarte cuánto hay de planificación previa y cuánto de repentización, de adaptarte a lo que va pasando en el momento. Bueno, creo que la planificación pasa por lo operativo. Después, a mí me funciona la repentización en el tipo de contenido que yo hago. El tipo de contenido que es de la cercanía con la gente, es difícil que vos programes que te vas a topar 5 cordobeses en un banderazo.
o que vas a encontrar a los amigos de Julián Álvarez en la puerta del acceso a la Estatua de la Libertad. No hay forma. ¿Quién planifica eso? Salvo que tengas el contacto y que te esperen para hacer una nota, que suele pasar. Pero creo que hay que tener una cuestión de espontaneidad que todo periodista debe desarrollar. Tener la mayor cantidad de contenido y de conocimiento necesario para que no te sorprenda nada, pero estar lo suficientemente abierto para que te sorprenda todo. ¿Se entiende? Es un juego de palabras, pero que realmente hace que ese momento de sorpresa personal que uno tenga es tu capital. Creo que hay que tener, siempre digo, aptitud profesional y actitud amateur. Esas maneras de ver las cosas es lo que te permite llegar a un nivel y que te destaque respecto al resto. Bueno, háblame un poco de la emoción, cómo influyó la emoción propia de estar cubriendo un evento de esta magnitud, de esta envergadura, con todo lo que eso implica, pero sobre todo a la hora de abordar, en este caso, bueno, la cobertura de la pasión que te genera la selección argentina. Bueno, en algún momento uno también va seteado a ser periodista, decir que no se me pase nada y tratar de ser el periodista más correcto posible, ¿no? Y tener la lucidez. Sobre todo a veces si estás muy apasionado puedes perder lucidez en algunas cosas y finalmente es un viaje en el cual la gente espera que vos cuentes lo que pasa, más no lo que te pasa a vos. Entonces, cuando tenés un poco claro eso, te va liberando de alguna situación. Después, sos humano y un gol como el de Enzo Fernández imposible que no te mueva el piso. Un gol como el de Leo Messi parece empate, o un gol como el de Lautaro Martínez, y maestra, se te sale todo. Ahí mostré el video, me salió insulto, está mal. Yo dije, ¿qué hago? Me replanteé, no puedo haber subido este video, pero dije, Sebastián, está todo bien, loco, sos humano, y es la selección. Bueno, el relator de Sport, puteo, después vi el resumen. O sea que, bueno, también hay que tolerarse algunas emociones que en otros ámbitos no te da, pero es imposible que no te agarre la locura. Vos imagínate, estás en otro país, suena el himno, se te cae todo, te da vuelta todo. Es imposible no ser argentino. Y después te vas generando esas sociedades con las personas con las cuales estás viendo el partido que te terminan emocionando. Como quiero ver una persona extranjera que se emociona por Argentina y decís, wow, qué groso que es esto, qué lindo que está. Y bueno, te terminas involucrando. Y terminas siendo feliz también con la gente. Y después, en algún momento hasta te enojas ser periodista, decís, qué pena no salir con todo eso, feliz cantando, soy hincha de la selección, por Malvinas, por el Diego, y vos estás ahí con el micrófono siendo serio, y lo ves tan felices que te genera un poco de envidia a veces. ¿Cómo manejas esa envidia, esa frustración, si se quiere? Al medio, a veces eso mismo me hacían nota. Sí, loco, déjase nota, venía a cantar, me agarraban el micrófono y me abrazaban, viste, como mostrar el video. En algunos casos terminé yo abrazado o siendo abrazado, viste. Y nada, termina también disfrutándolo, ¿no? Está bueno, creo que esas son las magias que tiene el Mundial y que por supuesto en otro contexto no lo encontrás en una cobertura cotidiana de un Belgrano, Talleres, Instituto, lógico. Y bueno, es lo que les dije recién, eso es lo lindo de ser periodista, encontrarse con esas cosas que vos no tenés previstas, que no son programadas y que te llenan el alma, es algo personal, no profesional. Eso es lo lindo de ser periodista. Bueno, hablas de la magia, ¿no? que tiene que ver con vivir un mundial. Contanos, bueno, ¿qué se ve, qué se vive en carne propia cuando estás ahí que no podés ver de otra manera si estás a la distancia? Bueno, es lo que nos preguntaban esa campaña anti-Argentina. No la noté. Cuestión de inseguridad, de que pueda pasar algo en alguna ciudad de Estados Unidos. No lo noté. Que hubiera mala onda con argentinos. No lo noté. Nos atendían bárbaros, nos llevaban bárbaros, nos daban el mejor trato. Una señora de Kansas City me dio una moneda de 25 centavos porque no puede sacar un changuito en un súper. Voy a decir, Kansas City, señora, Argentina, no saben qué es el fútbol. Nada, hermoso. Te termina encontrando con personas de otra parte del mundo que se vuelven locos por saber cómo ser argentino. Eso es lo más fascinante de esto. Te buscan y te dicen, che, ¿cómo es Argentina? ¿Cómo es la liga? He visto hincha de Belgrano hablando Spanglish, contándole a estadounidenses, we're champions de Argentina, we're champions de Argentina. Y les contaban la historia, le ganamos Talleres, le ganamos River, y decían esos hinchas de Belgrano, todos hablan así. Esa locura de contar que vos sos argentino en otro lugar es lo más mágico que hay, me parece. Y después, profesionalmente, sí, ves periodistas de otro lado, ves los periodistas ingleses, ves los periodistas estadounidenses, sí, a ver qué onda, cómo está, querer, si se quiere uno competir o medirse. Y también está bueno. Entonces, lo humano y lo profesional te termina influyendo todo el viaje, te marca la vida. Los viajes al mundial te marcan la vida. Bueno, por último, Seba, tenés 45, arrancaste a los 19.
¿qué consejo te gustaría darle a los jóvenes, a los estudiantes que hoy aspiran y que tienen el sueño de llegar a cubrir un mundial en el futuro? Bueno, que se empieza paso a paso. El mundial es una parte de un proceso que no es para todos. Esto es como jugar en primera. Hay diferentes estamentos y no todo el mundo llega. Y que tampoco quien no juega en mundial no debería frustrarse. Hay un montón de etapas previas que te llenan el alma y el corazón. Quien cubra Belgrano haber sido muy feliz el 24 de mayo, quien cubra Talleres haber sido muy feliz el 5 de marzo de 2025 en Paraguay con ese título, o la final del 98, la final de Conmebol, el Instituto con el ascenso en 2022, y un montón de cosas al medio. Pareciera que solo sirve si llegas a un mundial o te coronas como periodista si llegas a un mundial. La verdad es que no. Probablemente no le toque mucho, porque los lugares son pocos, porque los medios son cada vez menos, porque las condiciones son cada vez más difíciles. Por un lado, al mismo tiempo se abre la posibilidad de que cada uno gestione su posibilidad de tener su propio mundial, de hacer una cobertura en diferentes soportes para lo que viene, ¿no? El mundial que viene, 2030, es una buena chance. Así que nada, sí creo que tenés que buscar siempre lo que te diferencia, lo que te destaca. Si sos igual que el resto, sos igual que el resto. Y forman parte de un montón. Si te destacas o buscas algo que te hace distinto, empezás a diferenciarte y ese es un gran capital. Y la frase que uso de cabecera, me la tendré que hacer tatuaje, es: no se olviden, no se olviden. Aptitud profesional, actitud amateur. Muchísimas gracias, Seba. Gracias.